En enero de 1975, un joven fotógrafo amante de la aventura desapareció sin dejar rastros en el Parque Nacional Crater Lake, al sur del estado de Oregón. No fue una desaparición como tantas otras que ocurren en los bosques del hemisferio norte, porque sus restos fueron encontrados, pero de una manera que desafía cualquier explicación. Parecía que su cuerpo se había fundido con su ropa, o esa fue la primera impresión. La desaparición de Charles McCullers fue tan insólita que quedó registrada por David Paulides en sus 7 libros titulados Missing 411 o Missing 411, que recogen las desapariciones inexplicables que tienen lugar cada año en las regiones salvajes de Norteamérica. ¿Te parece increíble? Y eso que todavía no escuchaste nada. Penumbria. Era enero de 1975 y Charles McCullers partió hacia el Parque Nacional Crater Lake con la intención de capturar la belleza invernal del paisaje. Su plan era regresar en 3 días, pero nunca volvieron a verlo, al menos con vida. Era una fría mañana y Charles, de 19 años, salió con su cámara en busca de imágenes espectaculares en el marco natural. Charles era alto y delgado, con más de 1,90 m de estatura y unos 70 kilos de peso. Pero, aunque era muy delgado, estaba acostumbrado a la vida al aire libre y era fuerte, además de ir bien preparado. Tenía experiencia acampando al aire libre en invierno y llevaba encima un equipo completo. Se suponía que él iba a regresar el 1 de febrero, pero no llegó ni se contactó con sus familiares o amigos. Dorothy Weir, amiga de Charles, esperaba su vuelta con preocupación. Al no tener noticias suyas, no perdió tiempo y denunció su desaparición. Tomando en cuenta el lugar y el clima en que había desaparecido, las autoridades no dudaron en comenzar de inmediato una búsqueda a gran escala. Justo después de su desaparición, una tormenta dejó caer 2 metros de nieve fresca sobre Crater Lake, dificultando seriamente los esfuerzos de rescate. Realmente el parque estaba cubierto por hasta 3 metros de nieve en algunas áreas. Esa acumulación complicó la búsqueda, pero eso no detuvo a los equipos de rescate. Se movilizaron múltiples agencias, la Policía Estatal, el Servicio Forestal Nacional y el Servicio de Parques Nacionales. Motos de nieve, camiones, aviones y helicópteros patrullaron el área, mientras que equipos a pie y en esquíes intentaron cubrir el terreno de acceso más difícil. Sin embargo, la familia de Charles no había sido informada de su desaparición hasta el 10 de febrero, 10 días después de la fecha en que se esperaba su regreso. Pero alguien estaba especialmente involucrado en la búsqueda: el padre de Charles. La operación involucró a expertos como el equipo de búsqueda y rescate Crest de Cascade, y todos se unieron en un esfuerzo por encontrar a Charles. Pero las pistas eran escasas. Algunos equipos revisaron las carreteras cercanas a Roseburn, desde donde Charles había hecho autostop, mientras otros peinaban el parque sin saber en qué punto exacto podría haber entrado. Pasaron días y días, luego semanas, y no se encontró nada. El clima jugó un papel crucial en los primeros días de la búsqueda de Charles. Dentro del parque, la búsqueda se centró en la sección norte, debido a la suposición lógica de que Charles habría entrado allí, pero que esa área era más accesible para quienes usaban motos de nieve. La entrada sur estaba abierta, pero suponía un viaje adicional de más de 60 kilómetros alrededor del lago, lo que llevó a las autoridades a suponer que Charles había accedido por el norte. En un intento por reconstruir sus movimientos, las autoridades recopilaron testimonios de testigos. El primero fue un avistamiento en la tienda Dry Creek, el 29 de enero. Aquí es donde comienzan las contradicciones. Según la policía estatal, Charles fue visto allí a las 7:30 am, pero en una carta del señor McCullers se afirmó que fue a las 6:30 p.m., una diferencia de casi 12 horas. A lo largo de la investigación, este tipo de contradicciones surgieron en varias ocasiones, lo que complicó hacer un itinerario convincente. Otro testimonio clave fue el del camionero que recogió a un joven que coincidía con la descripción de Charles el 30 de enero.
en la autopista North Umpqua. El joven dijo que era de Virginia y que viajaba hacia Crater Lake para tomar fotografías. Llevaba una chaqueta de plumón y una cámara, características que correspondían con que Charles llevaba consigo esas cosas. El camionero lo dejó cerca de Stump Lake, a unos 30 kilómetros de Crater Lake, y lo vio dirigirse hacia el este. Siguiendo esa pista, el siguiente lugar lógico donde Charles podría haberse detenido era el Diamond Lake Resort. Este lugar turístico fue investigado, pero nadie que estuviera registrado allí recordaba haber visto a alguien que coincidiera con la descripción de Charles durante ese fin de semana. El padre Charles decidió continuar con la búsqueda. Voló a Oregon el 19 de febrero. Incluso sobrevoló el área varias veces para familiarizarse con el terreno y después de que la nieve se derritiera, pasó semanas buscando a pie. Pero a pesar de su desesperación y de haber abandonado todas sus actividades para dedicarse a tiempo completo a buscar a su hijo, no consiguió ni siquiera una pista de qué pudo haber pasado con él. Y comenzó a sospechar que podría haber algún juego sucio. Le resultaba inconcebible que su hijo, que era un explorador experto y prudente, pudiera desaparecer de esa manera. Pero las autoridades no encontraron ninguna evidencia de actividad criminal. Creían que la muerte de Charles fue un trágico accidente en el gélido parque cubierto de nieve. La búsqueda formal se detuvo, pero el caso permaneció abierto. A lo largo de los meses se reportaron avistamientos de Charles en diferentes lugares. Uno de ellos, quizás el más curioso, provino de un adolescente de 16 años que estaba acampando en Diamond Lake en julio de 1975. Conoció a un joven que afirmó ser de Virginia, igual que Charles, y mencionó que planeaba dirigirse a Crater Lake para acampar. Llevaba una cámara y unas botas de montaña desgastadas, detalles que coincidían nuevamente, aunque la descripción física no era exacta. Este joven medía alrededor de 1,70 m o menos, mientras que Charles, como ya dijimos, era mucho más alto. Este caso se volvió inquietante cuando una serie de testigos afirmaron haberlo visto después de su desaparición. Uno de los más intrigantes ocurrió cuando una joven que estaba acampando con su familia cerca de Diamond Lake conoció a un hombre que coincidía con la descripción de Charles. El hombre dijo que estaba acampando solo, pero la joven nunca vio su campamento ni su equipo. Ningún otro miembro de su familia, salvo su hermano menor de 5 años, vio al hombre. Días después, otra mujer afirmó haber recogido a Charles y a otra persona, describiéndolo como idéntico a él o a su hermano gemelo, como le solían decir, por la cantidad de personas parecidas que habían atestiguado ver. Estos avistamientos, aunque intrigantes, son comunes en desapariciones y a menudo resultan ser identificaciones erróneas o invenciones, pero siempre queda al margen de la duda. Aunque el caso se estaba enfriando, el padre de Charles inició una campaña muy agresiva escribiendo a funcionarios públicos, exigiendo la intervención del FBI y hasta solicitando los antecedentes penales de los huéspedes del refugio de Dry Creek. La frustración por no contar con el apoyo de las autoridades los llevaron a elucubrar toda una serie de teorías que fueron descartadas por quienes llevaban la investigación, pero al año siguiente todos sus temores se hicieron realidad. El descubrimiento de los restos de Charles McCullers ocurrió el 14 de octubre de 1976, casi 2 años después de su desaparición. Tom Gaines y Paul Taylor, 2 estudiantes de secundaria de Texas que viajaban al Parque Nacional Crater Lake, encontraron un juego de llaves mientras caminaban cerca del Oregon Skyline Trail, que actualmente forma parte del Pacific Crest Trail. Aunque no se sabe con certeza por qué estaban en esa área remota, es posible que hubieran tomado un sendero sin salida por accidente. Cerca de Baby Creek encontraron una mochila y decidieron llevar las llaves que hallaron en su interior a las autoridades del parque. Era como si ellos caminaran por donde él había desaparecido. El juego de llaves coincidía con una Volkswagen, que coincidía con la fotocopia de la llave de Charles McCullers, lo que alertó a los funcionarios del parque sobre la posibilidad de que los objetos pertenecían a él. El 16 de octubre, 2 guardabosques, Dave Lang y Mary Jack, organizaron una expedición para recuperar los artículos. En el lugar encontraron una mochila con un saco de dormir naranja, una cantimplora de aluminio y limpiapipas, pero no continuaron la búsqueda debido a la caída de la noche.
Al día siguiente, Lang y Jack volvieron al lugar y descendieron al arroyo Baby Creek, donde hallaron ropa deteriorada y jirones esparcidos sobre un tronco. Sospechaban que los excursionistas Gaines y Taylor habían movido la mochila a la cima de una cresta cercana. Varios guardabosques regresaron al lugar donde los excursionistas habían encontrado la mochila, pero no estaban preparados para encontrarse con los restos de Charles McCullers, y menos todavía con la escena incomprensible que conformaban. En mitad de un claro en el bosque, los pantalones de Charles se encontraban en posición vertical, desabrochados como si su cuerpo se hubiera fundido en ellos. A medida que avanzaban, encontraron la parte inferior de una pierna humana con la ropa puesta. A pocos metros río arriba, descubrieron un hueso de la mandíbula humana y más adelante un cráneo y otro hueso de la pierna en una zona plana y húmeda al pie de una cresta empinada. A pesar de su experiencia, los guardabosques no podían imaginar ninguna situación lógica y natural que justificara esa manera de encontrar los restos de un cadáver. A pesar de las dudas y la falta de pruebas contundentes, la muerte de Charles se declaró accidental, lo que dejó a su padre con demasiadas preguntas sin respuestas. El terreno era extremadamente difícil de escalar, con un ángulo de inclinación de 45 grados cubierto de agujas de pino resbaladizas y árboles caídos. Lang describió el área como traicionera, lo que hacía más posible la teoría de un accidente. Al mediodía, los guardabosques notificaron a la sede sobre su hallazgo y aunque tomaron numerosas fotografías y diagramas de la escena, esos registros se perdieron con el tiempo. Solo quedó un diagrama dibujado por Lang, que documentaba la ubicación de los restos y otros artículos recuperados. A partir de estos hallazgos, es difícil sostener la hipótesis de un homicidio, ya que el entorno donde se encontraron los restos sugiere que Charles podría haber sucumbido a las inclemencias del clima o haber sufrido un accidente. La distribución de sus restos en un terreno tan inhóspito respalda la idea de que fue un accidente mortal. Aunque más inquietante fue la desaparición del informe oficial del caso, algo que alimentó teorías y especulaciones sobre qué fue lo que realmente pasó con Charles McCullers. Lo que complicó más el misterio fue la falta de información oficial. Años después, el informe original escrito por los guardabosques Mark Jack y David Lang, que documentaba lo sucedido en muchas dosis de información, se perdió. Lo que sabemos hoy proviene principalmente de entrevistas posteriores, incluyendo una realizada con el autor David Pues. La desaparición de Charles McCullers en el Parque Nacional Crater Lake en 1975 y el hallazgo de sus restos en 1976 es un caso lleno de misterios y detalles que han alimentado especulaciones sobre lo que realmente sucedió. A lo largo de los años, su padre, el señor McCullers, luchó por obtener respuestas claras, llegando a formular sus propias teorías sobre la muerte de su hijo. Nunca se halló respuesta sobre lo que pudo ocurrirle a Charles. Su padre siempre insistió en la posibilidad de un crimen, aunque nunca fue tomado en serio por los investigadores. La manera en que se encontraron sus restos no coincide con ninguna de las teorías oficiales. Lo que hubiera sido una excursión sencilla para un joven con experiencia se ha convertido en uno de los casos más extraños registrados en las crónicas de Missing 411. Nos vemos en el camino.